Buenos días, hoy 29 de septiembre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical con el título que es precisamente propósito de servir. En la versión inglesa y española habla del propósito expresado, pero la realidad es que no se entiende, por eso le cambiamos. Ya saben que yo nunca me adecuo exactamente a lo que dice el texto, sobre todo cuando no le encuentro sentido. Vamos a ver ahora en la lección en español lo que nos dice. Aquí me parece mucho mejor la lección inglesa que la española. Van a ver por qué. La idea central: cumplimos nuestro propósito mientras servimos a los demás con amor. Aplicación para la vida. Algunas personas viven para servir a otros, lo cual es una faena loable. Son increíbles los sacrificios dispuestos a ofrendar con tal que otros estén bien. Son sensibles a su necesidad y entonces deciden cubrirla como dé lugar. Unos van a comunidades pobres para enseñarles a autosostenerse, otros trabajan con huérfanos. Cada quien sabe los motivos, pero algo supera a quien ayuda a otros. Servir bajo el poder del Espíritu Santo. Esto conduce a otro nivel. Cuando eso sucede, el cristiano experimenta gozo, porque sirve a Dios, a diferencia de los motivos seculares. Lo que hacemos para su gloria, guiados por Él mismo, trae beneficios eternos. Experimentamos nuestro propósito cuando servimos a Cristo, ayudándonos unos a otros. Muy bien, ahora vamos a ver el post del texto en inglés. Esta es la imagen que aparece también en nuestro material, que refleja algunas situaciones de ayuda. Aquí nos dice: si eres un baby boomer, que son los maduros, diríamos, en este país, que ya están a punto de jubilarse, formas parte de lo que llamó la generación del yo. Los boomers eran considerados narcisistas y egocéntricos, siguen siéndolo. Sin embargo, hace un tiempo la revista Time etiquetó a los millennials como la generación del yo. Este enfoque egocéntrico de los millennials, heredados de las generaciones anteriores, prevalece en toda nuestra sociedad. No se limita a una generación, lo estamos viendo a nuestro alrededor, y lo que estamos perdiendo en este cambio es el enfoque de la comunidad. No pensamos en los demás. Los últimos 25 años, por ejemplo, el patriotismo ha caído del 70 al 38%. 2. La conexión con otros ciudadanos ha dejado de ser importante. 3. El interés por tener hijos ha disminuido del 59 al 30%. De hecho, ahorita tienen más mascotas que hijos. La conexión con nuestros vecinos ha dejado de ser importante. Hay una mejor manera de vivir. Cuando dejamos de buscar la felicidad de nosotros mismos y buscamos a Jesús, la vida se convierte en algo más que una cuestión de nosotros mismos. Nos lleva a ver a los demás, a amarlos y a involucrarnos en nuestras vidas cuando verdaderamente nos dejamos guiar por el Espíritu y somos fraternos. Si no somos fraternos, no somos cristianos. Aquí vemos en su momento ejemplos de ayuda. Del lado izquierdo, pues vemos gente que está dando comida. Como afortunadamente aquí hay centros comunitarios donde dan comida, o hay en su momento el Bank Food, el banco de alimentos, que también en su momento otorga alimentos a personas de bajos recursos. Aquí es la segunda de la parte derecha, arriba es cuando van a ver a los enfermos. Abajo es cuando están ayudando a cambiar una llanta, y normalmente las mujeres no son muy diestras para eso. Y aquí después estamos viendo lo que sería el trabajo de la yarda, que no es nada sencillo. La yarda es precisamente los jardines de las personas en esta sociedad. Vamos a ver ahora sí nuestros textos bíblicos. Aquí quiero decir algo bien enfáticamente. Mucha gente es egoísta. Y si a ustedes en su momento les queda el saco de todo lo que diga aquí,
discúlpenme, pero tienen que cambiar su actitud. Gálatas 6 del 1 al 5 lo titula La ayuda mutua. 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Dos. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Vamos a ver luego qué es la ley de Cristo. 3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y hay muchos que se engañan. Yo conozco a algunos. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. ¿Por qué nos comparamos con las demás gentes? Porque tenemos un sentimiento de inferioridad. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vamos a ver ahora el post de esta parte. El post nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Vamos a ver el contexto. Don de servicio o fruto de servicio. En el libro Los dones del Espíritu de Ron Phillips, editorial Casa Creación, nos dice que también que se le conoce como el don de ayuda. El que está tras bambalinas. Quieren bendecir a otros y servir al Señor con mayor eficacia. Sienten que alguien tiene que hacer lo que otros no quieren hacer. Son flexibles, se adaptan al cambio y están a la altura de los desafíos. Son desinteresados, hacen a un lado sus necesidades familiares o su propio cansancio para ayudar a otros. Les cuesta mucho decir no. Se cargan de responsabilidades, les gusta que los reconozcan, hacen proyectos a corto plazo y se sienten incompetentes o no calificados para liderazgo. ¿Cuántos hay en la iglesia que tengan estas características? Pocos. Porque muchos quieren ser generales cuando en la realidad también se necesitan soldados. Una característica para los que tienen este don es que disfrutan sirviendo. Pero no son un mártir, Timoteo. Es un ejemplo. Pero no son mártires. Timoteo es un ejemplo bíblico de don de servicio. Como Pablo dijo que nadie se interesaba por su estado más que Timoteo. Le llevó un manto y libros a Roma. Y siempre trabajaba con otros. Pablo lo alentó diciendo que estaba calificado por su ordenación y el entrenamiento que recibió de su madre y su abuela. En el libro Teología Sistemática de Wilman J. Erickson, editorial CLIE, nos dice que el don de servicio es una de las cualidades que deben tener todos los cristianos, y esta es una capacidad extraordinaria que se da por el Espíritu Santo. Y en lo general, este don tiene las siguientes implicaciones. Vamos a ver cuáles son las implicaciones. Primero, no solo un logro nuestro, sino para la realización del plan divino. Ayudar a los demás no es para que yo realice mis planes, sino lo que corresponde al plan divino. 2. El Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes en su vida cristiana y en su servicio. 3. El Espíritu es el que concede los dones a la iglesia y de forma soberana. No son recompensa o por capacidad, sino que el Espíritu determina y pone en el corazón esa aptitud y actitud. A ningún don es para todos, ni ninguna persona tiene todos los dones. La comunión del cuerpo es necesaria para el desarrollo del creyente individual. Y 5. Podemos confiar en que el Espíritu nos dé entrenamiento para comprender la palabra y así saber qué quiere Dios de nosotros. Vamos a ver el versículo 1. En el libro Gálatas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula la libertad en relación a los hermanos de los versículos 1 a 6. El apóstol los llama a los lectores hermanos y es una exhortación que orienta una vida consecuente con la condición de creyente e hijos de Dios. Ve que cualquier pecado, que es una acción contraria a la voluntad de Dios, y en especial si es sorprendido de alguna transgresión en una falta, 5 del 19 al 21, ahí están los ejemplos de faltas, es contrario
contrario al fruto y condición del Espíritu. Espirituales son los que se dejan llevar y manejar por el Espíritu, en oposición a los carnales, que son los que continúan pecando. Si usted supuestamente se convierte, pero sigue pecando, le tengo una noticia: no se ha convertido, sigue siendo tan carnal como siempre. ¿Por qué? Porque usted sigue haciendo su soberana voluntad y no le importa lo que le está diciendo el Espíritu Santo en su interior. En una palabra, usted no es creyente. Pero ¿cómo si ya hasta tengo la membresía de la iglesia? Pues no sirve. No es como se va a salvar usted. Y también lo son quienes son legalistas y solo buscan la represión y el castigo, buscados por la carne, guiados por la carne, sin misericordia, los que querían aplicar la ley a rajatabla. No toma en cuenta el ejemplo de Jesús, como en Lucas 18:11. Un legalista no está queriendo con amor aplicar la palabra, aplicar la ley, aplicar la Biblia, sino buscando en qué falla tal persona para recriminárselo. Y esos tampoco son creyentes. El creyente espiritual busca la restauración del hermano en desgracia. Actúa como Cristo porque Él es espiritual. No está de acuerdo con su pecado, pero sí ora porque se restaure espiritualmente. Busca como el buen pastor a la oveja descarriada, no cejando en su esfuerzo hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la abraza como el padre del hijo pródigo, lo carga sobre sus hombros y restaura a la comunidad del redil. Ese es un verdadero hermano y ese es un verdadero creyente. Para esa restauración debe de hacerlo con actitud humilde o de mansedumbre, equilibrada, fundamentada en el amor misericordioso al hermano. 5:23. Es contraria a la ira o violencia, y es el primer paso de la disciplina que restaura, como lo hizo Jesús, Mateo 18:15. Tiene que redarguirle, es decir, argumentar con él para hacerle percibir la situación. Para restaurar debe utilizar la palabra concreta para el caso, 2 de Timoteo 3:16. Debe hacerse en forma privada y personal para evitar el escándalo, pero quien amonesta debe de cuidarse a sí mismo en cuanto a su propia conducta, y al hacerlo, ese autoanálisis se ve que también es imperfecto. De una vez se los digo, nadie es perfecto. Por eso en su momento, usted de preferencia no critique o juzgue a los demás. ¿Por qué razón? Porque si usted critica y juzga, simple y llanamente, usted está haciendo o creyendo que es superior al que en su momento cayó en alguna infracción o algún pecado. Y eso no es cierto, usted también es pecador. Muchas veces no somos objetivos, y como Jesús mismo te lo dijo, vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Hay que tener ante todo amor hacia los semejantes, y más a nuestros hermanos. Si no lo tenemos, pues déjeme decirle que no somos cristianos. Y la razón de la amabilidad con el transgresor es la propia debilidad del que reprende. Debe dedicarse a orar, intercediendo por sus hermanos y por él mismo, para que pueda estar firme. Mateo 16:4, 26:41, Marcos 14:38. Y si tiene lugares destacados en el liderazgo del pueblo de Dios, debe tener más cuidado con las caídas. 1 de Corintios 10:12. Y es triste que quienes reprenden con firmeza están manchados de pecado. El legalista busca denunciar los pecados de los demás para que nadie esté pendiente o atento a los suyos. Recientemente hubo 2 predicadores, tanto en Houston como en Dallas, que se les descubrieron pecados atroces. Y lógicamente fueron separados. Pero, ¿qué pasó? Es triste cuando predican en su momento muy bonito, pero no siguen lo que dice la palabra y caen en tentación. Y cuando son descubiertos, pues el impacto es mayúsculo, porque esas eran mega iglesias. 2.
Versículo 2. Es la ayuda mutua, es sobrellevar las cargas de los otros y al hacerlo se hace más llevadera, porque resulta agobiante la soledad. Solo así se solidifica la iglesia, ayudándose a soportar las dificultades, trabajos y problemas personales. No es solo labor pastoral como Cristo hizo con nosotros. Si usted ve a su hermano que tiene dificultades para pagar, por ejemplo, la renta o para alimentarse incluso, no le diga, mi hermano, voy a orar por ti. Si puede ayudarlo materialmente, hágalo. Pero es que sé que no me va a pagar. Pero Cristo nos ordena ayudarlo. Y si podemos hacerlo, no les digo que se quiten ustedes el pan de la boca y se lo den a esa persona. Pero sí les digo que si pueden, háganlo. Porque ahí demuestran que verdaderamente ustedes son creyentes. Si no, pues es hipocresía. Cuando el amor divino satura el corazón del creyente, este no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como Cristo hizo con nosotros. Busca el bien ajeno y no el propio. 1 Corintios 16:24. Cristo estableció el amor, el mandato del amor fraterno, amándonos unos a otros, como Él nos amó. Juan 13:34-35. Hay que amar de hecho y de verdad. 1 Juan 3, del 17 al 18. No de palabra, no solo de yo te amo, mi hermano, no. Pero pues no puedo ahorita ayudarte en nada, aunque pueda. Versículo 2. ¿Cuál es la ley de Cristo? No es otra que la deuda de amor que cada uno tiene con su hermano. Es Gálatas 5:14. Es la ética que Cristo enseñó. En ella el hombre se restaura y se cumple. No se destruye a los demás ni los quebranta. Ayudar al hermano a restaurarse y sortear las dificultades es cumplir la ley de Cristo. Juan 13:34, Gálatas 5:14, Santiago 2:8. Y como ejemplos vemos el amor mostrado al ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús, Lucas 23:43. La restauración de Pedro, Juan 21:15-17. Que esto deriva en que cualquier ministerio sin amor queda invalidado y es estéril. Por eso hay que perdonar al ofensor, restaurar al caído y ayudar al al hermano necesitado. No es solo consolarlo, no es solamente darle el pésame. Literal, si podemos ayudarlo, hay que hacerlo. Versículo 3. Si hay falta de amor y se sobrevalora, Pablo hace una amonestación sobre el orgullo. Y la humildad es lo que forma parte de la vida cristiana. El que es orgulloso no restaura, sino recrimina al que cayó. Por eso orgullo es fariseo, por eso orgulloso es el fariseo. No pudo ser bendecido por Cristo, Lucas 18, del 9 al 14. Fue la causa del fracaso de Sansón y es el que arruinará la iglesia. Apocalipsis 3:17. El orgulloso busca ser alabado por otros. Debemos tener la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Pablo mismo reconoció que todo lo que era derivaba de un regalo de gracia. 1 Corintios 15:10. Si alguien se sobrevalora, se engaña a sí mismo, en contraste con la humildad propia del que vive a Cristo. El cristiano es humilde, no es orgulloso, no es vanidoso, no es bravucón. Y eso es lo difícil de entender de un cristiano. Versículo 4. El cristiano debe valorarse, examinarse a sí mismo por medio de la obra que manifiesta. Efesios 2:10, Santiago 2:14. A la luz de la palabra y con el ejemplo de Cristo. No es compararse con nadie, sino ver lo que uno hace a la luz de lo que la Escritura demanda. Con esto, el engaño del orgullo desaparece. Es hacer un nuevo autoexamen crítico de la actuación personal. Lo que hace no es esfuerzo personal, sino la gracia de Dios operando en él. Se da gloria no en él, sino a Dios, que genera el querer y el hacer, por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Y lo lleva a dejar de compararse con otros, porque sus buenas obras son objeto de la gracia de Dios. No se trata de ver quién hace mejores obras.
ni cuántas veces hace mejores y mayores obras, sino simple y llanamente ser servidores y con eso alabar y dar gracias verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque se hace para gloria de Dios. El cristiano debe valorar, no, esto ya lo pusimos. 5, versículo 5. La conclusión se establece con esa frase, que en interpretación de Hendrickson sería: la responsabilidad no puede ser transferida, cada uno será juzgado según sus propias obras. Jeremías 17:10, 32:19, Ezequiel 18:20, Mateo 16:27, Romanos 2:6, Apocalipsis 2:23 y 23. Cada uno será responsable de su propia conducta. En el juicio no será comparado con la obra de otros creyentes, sino será examinada la acción personal, y cada uno dará cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o malo. 2 Corintios 5:10. Desglose. Si somos guiados por el Espíritu Santo, podremos servirnos unos a otros, cumpliendo lo que Dios quiere, y no buscando nuestro propio bien, o que nos comparemos. Debemos darnos con amor, cuidándonos y sacrificándonos por nuestros hermanos. Cada quien es responsable delante del Señor, y debemos dejar la jactancia. La jactancia es cuando uno en su momento se jacta, uno se adorna, uno se envanece de que hace tal o cual cosa. Por eso es vital creer las siguientes verdades. Primero, Dios quiere que estemos prestos para restaurar a nuestros hermanos en Cristo cuando sea necesario. Pablo dijo que nadie está exento de ser restaurado, y eso debe darnos una perspectiva. El mandato del Señor ilustra su paciencia y amor hacia nosotros. 2. Dios quiere que llevemos las cargas de nuestros hermanos en Cristo. No es fácil en un mundo egoísta donde cada quien vela por lo suyo, pero el estándar para el creyente es mayor y debemos aprender de Jesús, quien se sacrificó por nosotros. Dios quiere que evitemos creernos lo que no somos y nos evaluemos. No debemos compararnos con nadie. John Stott dijo: debemos de llevar las cargas de los demás, que son demasiado pesadas para que un hombre pueda llevarlas solo. Pero hay una carga que no podemos compartir, porque es una mochila lo suficientemente liviana para que pueda llevarla por sí mismo. Y esa es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. Ese día no puedo llevar tu mochila, ni yo la tuya. ¿Esto qué significa? Que nosotros debemos de ayudar a las cargas, a los problemas, a las dificultades de los hermanos. Ese es apoyarlos. Pero lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, esa es nuestra responsabilidad, y de esa deberemos en el juicio también rendir cuentas. Vamos a ver el post de esta sección. Vamos a ver las preguntas de esta sección. Ya saben que la primera es la versión española, la segunda es la versión inglesa. ¿Cómo sirves en tu iglesia local? En lo personal, pues sirvo como maestro de escuela dominical, apenas vamos a empezarlo, y también en su momento puedo predicar. Entonces me gusta ayudar a mi iglesia local. Aparte de este ministerio que pues ya lleva más de 5 años. ¿Qué valoras en la versión inglesa? ¿Qué valoras de las diferentes generaciones? Valoro sus valores, valoro lo valioso, lo que realmente hicieron bien. Por ejemplo, las generaciones anteriores a esta pues eran muy respetuosas de las leyes y querían al matrimonio. En la actualidad el matrimonio pareciera que está en desuso, y eso no me agrada de la generación actual. 2. ¿Aligeras la carga de otro? A mí en lo personal yo busco aligerar la carga y apoyo. Soy abogado en México y pues trato en su momento de apoyar a mis clientes. Pero lógico también, tengo bastantes cargas propias y pues busco que también me apoye. ¿Cuándo es necesitado que alguien te ayude a llevar una carga?
Muchas veces, en lo personal, pues mi esposa me ha ayudado muchísimo, en todos sentidos. Entonces puedo decir que gracias a ella estoy aquí, y pues en su momento es algo que reconozco públicamente. Vamos a los siguientes versículos. Gálatas 6, del 6 al 8. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. En una palabra, no hay que ser alumnos desagradecidos. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Perdón, no lo había pasado acá. Vemos aquí lo que dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. ¿Qué buscamos cosechar? Buscamos cosechar en espíritu para en su momento tener vida eterna cuando somos creyentes. Cada uno cosecha lo que siembra. Muy bien, vamos a ver ahora el contexto. De los versículos 6 al 10, el autor lo titula Libertad y ética cristiana. Recuerda aquí la correspondencia que debe haber entre el instructor y el instruido en la palabra. Es el modo de comportamiento de los maestros en un mandato de Jesús para instruir a los nuevos creyentes, Mateo 28:20. A los maduros continuará para que les haga estables en la doctrina, Hechos 5:14. Los maestros deben formar a otros maestros, segunda de Timoteo 2:2. El don de pastor y maestro son dados por el Espíritu para la formación de los hermanos y edificación de la iglesia, Romanos 12:7 y Efesios 4:11. ¿Cualquiera puede ser maestro? No, y menos en cuestiones del Señor. ¿Por qué? Porque necesita tener congruencia, necesita tener conocimiento, necesita tener actitud y aptitud para enseñar. Cuando no sucede esto, simple y llanamente son payasos que creen que saben, y la realidad es que solamente empiezan a hacer sus ocurrencias y no tienen ni siquiera un método, ni mucho menos incide la perspectiva de su enseñanza, supuesta enseñanza. Los maestros son creyentes capacitados para la enseñanza y exposición de la palabra. Les hace entender a los creyentes el cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento y la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Por medio de este don o carisma del Espíritu se adquiere la capacidad para este ministerio. Esto procede también del estudio profundo y sistemático de la palabra, bajo la dirección de otros maestros. Entonces solo debe de ser maestro quien se ha formado y preparado en la palabra. ¿Y eso se hace en dónde? En los seminarios. Pero no, patitos, quítense esa idea. Verdaderos seminarios. Afortunadamente estudié uno de ellos en el Southwestern Baptist Theological Seminary. No pueden ser maestros personas espirituales que no hayan recibido el don del maestro ni se hayan capacitado en la palabra. El creyente debe reconocer a los verdaderos maestros. Lo malo es que hay muchos que se dicen maestros y no tienen de maestros, tienen de maestros lo que yo de astronauta. Y además tenerles en alta estima, Primera de Tesalonicenses 5, 12 a 13. Debe haber reciprocidad e incluso atención a sus necesidades materiales a los que enseñan, incluso de las mujeres que enseñan a otras mujeres en la iglesia. Primera de Timoteo 5, 9, Tito 5, 9 al 10 y Tito del 2, del 3 al 4. Aunque ya reitero que yo en lo personal considero que también puede haber pastoras. El apóstol no pide nada para sí, y el que está a tiempo completo no debe exigir a la iglesia sino en dependencia del Señor, pero no se exime la responsabilidad eclesial en un sostenimiento digno de quienes son siervos de Dios
en el Evangelio. Cada trabajador merece su paga. Versículo 7. Por cierto, en Texas la hora de un pastor es de $22 por hora. Lógico que sea primero pastor y que tenga los méritos y el permiso de migración para poder ejercer su actividad. Versículo 7. El hombre no regenerado cree que Dios no actuará y no hará ni bien ni mal en relación con las impiedades de los hombres. Pero les anuncia que esto no es cierto. Dios no puede ser burlado de él. Nadie se mofa sin recibir las consecuencias de su acto impío. Nadie puede evitar su justo castigo. El que profesa ser cristiano y vive de acuerdo a la carne, se está burlando de Dios, despreciando su gracia y negándose a la conducción del Espíritu. Burlarse es literalmente fruncir la nariz o el hocico. Es menospreciar en el Antiguo Testamento Proverbios 12:8, 15:20. Es llamarse espiritual y negarse a que el Espíritu lo controle. Si usted ve a un creyente que se dice ser espiritual, pero que no deja que el Espíritu lo cambie, ni siquiera ha nacido de nuevo, pues simplemente es un mundano, aunque sea pastor, o aunque sea supuesto miembro de una iglesia. Versículo 7. La ley de la siembra y la siega aparece en varios pasajes bíblicos. Lucas 6:43, 19:21, 1 de Corintios 9:11, 2 de Corintios 9:6. El Señor lo relaciona con que se reconocerá al árbol por el fruto que dé. Mateo 7, del 15 al 20. Aparece incluso en Job, con las afirmaciones de Elifaz, Job 4:8. En la iglesia se hace un estudio muy interesante de Job. Y en Oseas 8:7. Lo mismo que en Proverbios 22:8. Será desprecio no depender de él, y esto se volverá contra el hombre mismo, que recogerá aquello que ha sembrado. El hombre recogerá lo que sembró. Este versículo es un antecedente del siguiente texto. Versículo 8. La carne o naturaleza pecaminosa, cuando se sigue, es dejarse guiar por la vieja naturaleza, y la cosecha será corrupción, es decir, descomposición o podredumbre moral, e incluso física. Por ahí alguien dijo un día que él había robado poquito, pero robado, y si robó, entonces es un corrupto, que sigue al pecado. Entonces lo que cosechará será perdición, condenación eterna. Daniel 12:2. El que construye por los materiales provistos por la carne hará que su morada esté en las tinieblas. Mateo 8:11 y al 12 y 22:13 y 25 del 10 al 13. Es actuar de acuerdo a las obras que están señaladas por las conductas pecaminosas. 5 del 19 al 21 de Gálatas. En cambio, para el que siembra para el Espíritu, ¿qué pasa con el que siembra para el Espíritu? Cuando se siembra en él o para el Espíritu, se cumplen las demandas establecidas en la epístola. 5 del 18 al 22 al 25. Habrá bendición perpetua para quien lo hace en el Espíritu. Son los que resplandecerán como luz del firmamento a perpetuidad. Daniel 12:3. Las obras de los justos los siguen a perpetuidad y son motivo de alabanza para Dios, porque han sido por el poder del Espíritu. Apocalipsis 14:13. El que pierde la vida conforme a la carne, la gana para Dios. Perder la vida es vivir conforme al Espíritu, tomar la cruz y seguir al crucificado. Y los que así lo pierden, la recuperarán para vida eterna. Es alcanzar tesoros en el cielo, que son permanentes. Mateo 6 del 19 al 21. No pueden ser corrompidos, no pueden ser robados, y permanecen para siempre. Desglose. Debemos de servir de manera correcta, no con nuestras fuerzas ni con la intención de tener una ganancia personal. No servimos a otros para que Dios nos bendiga, pero cuando sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna, con bendiciones de parte del Señor en la tierra.
Nunca perdamos de vista que nuestra salvación no depende de las buenas obras. Por eso es vital que creer las siguientes verdades. Debemos cuidar de que quienes nos instruyen en la palabra como un servicio al Señor, nosotros debemos dar lo que nos ha sido dado, agradecidos para bendecir a otros, incluyendo los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Primera de Timoteo 5:17. Sabiendo que digno es el obrero de recibir su salario. Mateo 10:10. El ser fiel en esto es un servicio en el poder del Espíritu para su gloria. 2. Debemos invertir en nuestro servicio al Señor y al prójimo, haciéndolo mejor en calidad, tiempo y recursos. No es solo dinero, sino hacer lo que Dios quiere. Servimos a otros por amor al Señor y a ellos. No podemos engañarlo. Cosecharemos lo que sembramos. 3. Servir a otros producirá fruto del Señor. Seremos bendecidos. Cuida que la bendición no sea de un propósito, sino la gloria de Dios. Que ames más a la fuente eterna. Sirve a tus hermanos para bendecirlos, amándolos y honrando al Señor en el proceso. Todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Sirves a otros? ¿Por qué? No es para vanagloria mía, sino porque el Espíritu en su momento me influye amor y busco precisamente ayudar a mis hermanos, no por ganancia personal. En Roma se utilizaba un dicho que dice: do des, doy lo que des, pero ese es un lenguaje totalmente laico. Aquí podemos resumirlo en: doy, aunque no me des. Ayudo, aunque después tú no me ayudes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor. En la versión inglesa, ¿cuándo ha sido una bendición para usted compartir con otros? En lo personal y en los casos que llevo, pues es una bendición recuperar los bienes de otros, hacer en su momento que se brille la justicia en determinados casos, y eso para mí es bendición y además una satisfacción profesional muy importante. Vamos a ver ya los últimos dos versículos. Versículo 9, Gálatas 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuál es el mensaje? Hacer el bien. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Decía Julio César en Roma: a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos justicia. Y esto podremos aplicarlo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que a los hermanos hay que tener en su momento cierta prioridad. No decir que solamente vamos a poder ayudar a los hermanos o debemos ayudar solo a los hermanos, pero deben de tener nuestra prioridad, si de verdad son nuestros hermanos. Dice el post: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ya lo vimos, que es Gálatas 6:9. ¿Debemos de ayudar a la gente? Sí la debemos de ayudar. Mientras podamos. No estoy diciendo que lo hagan de manera imposible. Contexto. Versículo 9. El que vive la libertad cristiana deja de practicar el mal y hace continuamente el bien. Vivir a Cristo es vivir andando haciendo bienes. Hechos 19:38. Y vivir en el poder del Espíritu que genera en el creyente toda bondad. Es ayudar en la vida cristiana a los que necesitan ser restaurados. Versículo 2.
compartir con los hermanos en sus necesidades, versículo 6, vivir para la gloria de Dios, versículos 7 y 8. El hombre tiende a la debilidad, pero Pablo exhorta a no abandonar la práctica del bien. Dios le dará las fuerzas que necesita, Isaías 40:31. Todo se pueste en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Deja la carne para vivir por la fe en el Espíritu, de modo que han sido liberados de todo condicionamiento carnal, si de verdad, insisto, son creyentes. El versículo 10, la ética cristiana determina una vida activa, es decir, constantemente debemos hacer el bien, puesto que Jesús, que se hace vida en nosotros, transcurrió por su vida haciendo bienes, Hechos 10:38. El doctor Lacueva, Francisco Lacueva, que tiene un interesante diccionario bíblico ilustrado, editorial CLIE. Mientras tenemos vida terrena, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales nunca vuelven. Podrán venir otras, ya similares, ya diferentes, pero las que pasaron sin ser aprovechadas jamás volverán. Y de hecho se nos perderán cuentas en su momento, Santiago 4:17. En conclusión, debemos de apoyar a las personas de manera presta. Esa responsabilidad se incrementa con los hermanos. Los creyentes somos una familia a la que debemos amar de verdad, no solo de palabra. Primera de Juan 3:17-18. Los hermanos en la fe ocupan un lugar especial en el prójimo. Los judaizantes enseñan que solo es hermano quien ha sido circuncidado y que guarda la ley. Pablo enseña que son hermanos aquellos que han nacido de nuevo, sea judío o gentil, hombre o mujer. Son miembros de la misma familia de la fe. Esto alcanza a todos en el ámbito de la vida y de la relación, en el que está también, en lugar destacado, la ética de las relaciones laborales entre creyentes. Primera de Timoteo 6:2. Reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 56, que dice: el ejemplo de Jesús nos conduce a servir al prójimo sin distensión, ahí donde se necesita. Nos dice que Lutero publicó en el año 1520, en noviembre, un libro que se llamaba La Libertad Cristiana. Es un canto a la libertad de los creyentes, conquistada por la gracia de Dios y enfocada en el servicio a los demás. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano al prójimo por el amor. Tiene dos sentidos la libertad. Primero, el aspecto positivo, libertad del creyente de la muerte y del pecado. Y aspecto negativo, para el servicio a Dios y al prójimo. No se agota en uno mismo, sino que fluye hacia los demás. El cristiano es libre, pero con gusto debe hacerse siervo, a fin de ayudar a su prójimo, tratándolo y obrándolo como Dios ha hecho con el cristiano por medio de Jesucristo. Y el cristiano lo hará todo sin esperar recompensa, sino únicamente por agradar a Dios. Dijo también: seré con mi prójimo un cristiano a la manera que Cristo lo ha sido conmigo, no correspondiendo nada, excepto aquello que yo vea que mi prójimo necesite o le sea provechoso y salvador. El cristiano debe ser un Cristo para su prójimo. Es un eco del lema paulino: a pesar de que soy un hombre libre y sin amor, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Primera de Corintios 9:19. Sin embargo, Lutero se desvió de estos postulados al luchar y masacrar a los anabautistas, de donde descendemos los bautistas, apelando a una retórica religiosa que desvirtuó su pensamiento original. Y debemos ayudar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Los próximos, como lo hizo el samaritano en lugar del sacerdote y el levita. Entonces son los que nos necesitan.
nos involucran, nos vuelven partícipes de sus circunstancias, y más cuando Jesús eligió como héroe el samaritano, echando por tierra cualquier identidad religiosa de los maestros de la ley. Jesús enseñó el amor a los enemigos, que sigue siendo sorprendente a 2000 años de su mención. Revirtió la enseñanza rabínica de su tiempo. No era amar a los gentiles que se conviertan al judaísmo, sino amarlos por ser mi enemigo. Amarlos aunque nunca cambie el rumbo de su vida o siga haciendo las cosas que me ofenden. El sentido de estas palabras es verlos con los ojos de Dios, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. No es atacar al enemigo, sino convencerlo. Jesús se confundió con quien tiene hambre, el que tiene sed, el extranjero, el desnudo, el enfermo, el prisionero. Cuando abrazamos la necesidad de esos próximos, estamos abrazando al Maestro y reside la misericordia de Dios. ¿Lo hacemos? No, somos muy egoístas. Y pensamos que el prójimo solamente es en la iglesia y los que son cristianos. Pero aquí dice que son todos, incluso nuestros enemigos. ¿Lo tomamos en cuenta? No, parece palabra muerta de la palabra. Desglose. No desperdicie las oportunidades que Dios nos da para servir a los hermanos de nuestra iglesia local o a los de afuera, incrédulos incluso. Hagamos el bien para cumplir el propósito de Él para nuestras vidas, agradándole en todo. Que los creyentes sean animados y amados por nuestro servicio a ellos, y los que no crean sean retados para que estén más dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Por eso es vital creer las siguientes verdades. 1. Debemos hacer el bien de manera proactiva, sirviendo al Señor y a quienes nos rodean. No cansarse se refiere a una intencionalidad continua, con un patrón de vida que refleje el servicio a los demás y no a nosotros. Si andamos en las obras que Dios nos preparó, Efesios 2:10, daremos gloria a su nombre y cumpliremos el propósito para el cual nos creó. 2. Aprovechemos cada oportunidad para servir, dándonos por amor a otros y confiando los resultados al Señor. Nunca hacerlo con nuestras fuerzas o porque Él responda a nuestro obrar. Trabajemos y sirvamos como quien más, pero confiando, si hacemos lo que quiere de nosotros, con la perspectiva adecuada, obrará su voluntad y también la bendición. 3. Debemos servir a nuestros hermanos en la iglesia, y con esa actitud Dios quiere que sirvamos a todos. Jesús nos dio el ejemplo al dar su vida por nosotros y por todos los demás. Mateo 20:28, pero solamente serán salvos quienes lo reconozcan. Nuestro primer servicio debe ser hacia adentro, con nuestros hermanos, pero no descuidemos la oportunidad de hacerlo hacia afuera. Muy bien, vamos a ver ahora las últimas 2 preguntas. Ya saben que la primera es la de español y la segunda es de inglés. ¿Te graba tu servicio a otros en la iglesia? Graba significa si te molesta, te incomoda. Muchas iglesias no sirven a los demás, son egoístas. ¿Por qué podríamos cansarnos de hacer el bien? Nos cansaremos si pensamos que debe de haber reciprocidad. Pero créanme, el ser humano no es nada agradecido. Es más, si ustedes ayudan a alguien, verán que esa persona va a querer que siempre le ayuden, y si no lo pueden ayudar en alguna circunstancia, se va a convertir en su enemigo y va a hablar de ustedes pestes. No todos son así, pero yo conozco algunos. Dice 5. ¿Aprovechas cada oportunidad para servir? Lo debemos de hacer, así lo dice la palabra. Pero lo hacemos. Muchas veces mejor nos escondemos allá al último para que nadie nos vea. ¿Cuáles son algunas maneras
en que podríamos trabajar por el bien de todos, especialmente en la iglesia. Bueno, pues ayudando en el que tengan este banco de alimentos, ayudando en la obra como maestros o lo que tengamos de dones, ayudar materialmente a los hermanos necesitados cuando verdaderamente sean hermanos necesitados. Muy bien. Vamos a ver por último Juan 9:4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene en la noche, cuando nadie puede trabajar. Esto significa que nosotros debemos, porque esto lo dijo Jesucristo mismo, debemos de trabajar todo el día. Porque la noche viene a ser precisamente la muerte. Allá no vamos a trabajar, pero ahí se juzgará todo lo que hicimos en el día. Vamos a despedirnos con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo a practicarla. A verdaderamente dar servicio a nuestros hermanos, no por egoísmo, no para que nos compensen, sino en cumplimiento al mandato de amar a nuestros semejantes. Ayúdanos no solo a ayudar a nuestros hermanos, sino a todos los que podamos, porque incluso tú amaste a los enemigos, tan es así que en la cruz diste un camino para su salvación. Te pedimos, Señor, que nos quites egoísmo, que nos quites orgullo, para verdaderamente poder orgullosamente decir que somos hijos de Dios. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.